¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abrir un nuevo autor, un nuevo tema, y como siempre los invito a pasar a ver el PPT. En este caso, el autor que vamos a ver es Jean-Paul Sartre, y un texto del año 47, ¿no? El existencialismo es un humanismo. ¿No? Ahí tenemos una imagen de Jean-Paul Sartre. Eh, Seguramente en clase veremos algunas referencias bibliográficas y biográficas del autor. Cabe decir, para comenzar, básicamente, que es un texto, obviamente, de posguerra, es un texto de divulgación, ¿no? Es una charla también. Hay que pensar de que ya para esa época Sartre se había vuelto alguien famoso, no solamente a nivel de París y a nivel de Europa, sino ya comenzaba a cruzar las fronteras o los límites de Europa, digamos, ¿no? Se lo leía también del otro lado del mundo, digamos, ¿no? Y el existencialismo comienza a ser una frase, un concepto que comienza a entrar en distintos espacios sociales, culturales, políticos. Se le llama a distintas expresiones artísticas y culturales existencialistas, ¿no? O sea, tienen que recordar que es la época, por ejemplo, del bebop, ¿no? Con Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, ¿no? Va de luego llegar a autores como Coltrane, Mingus, ¿no? Miles Davis, y toda esa generación de artistas musicales norteamericanos van a estar muy involucrados con esta idea de existencialista, como luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que ha ocurrido esta situación tan compleja, ¿no? Muchos soldados norteamericanos afincados en Europa comienzan a traer a Estados Unidos, ¿no? Poco de la cultura europea que comienzan o sea, imagínense, gente que no había tenido mayor referencia que su casa, su familia, su pueblito, su comunidad pequeña, es lanzado al mundo a una guerra y luego de una guerra a ciudades como París, como Roma, ¿no? Entonces regresan a Estados Unidos muy cargados de lo que se estaba viviendo en Europa, ¿no? Entonces el existencialismo rápidamente se convierte en un fenómeno, por lo menos en Occidente, podríamos decir, entre comillas, global, digamos, ¿no? O sea, un fenómeno muy extendido en el mundo, ¿no? Incluso Latinoamérica lo abraza rápidamente, comienzan a leer las novelas de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre. Hay que recordar que Camus y Sartre escribían novelas, obras de teatro, ¿no? En caso de Camus, ensayos, en caso de Sartre, escribía también sí, no solamente ensayos, sino textos filosóficos bastante complejos como El ser y la nada de 1943, ¿no? Que es la obra arquitectónica más importante dentro del pensamiento de Jean-Paul Sartre, digamos, ¿no? Y que tiene como punto de referencia, obviamente, pensadores como Kierkegaard, que ya hemos mencionado en alguna clase anterior, Schopenhauer, Nietzsche, ¿no? Esos tres autores en particular preguntándose acerca del sentido y sinsentido de la existencia, ¿no? Y preguntándose acerca de la fragilidad del humano, el ser humano no queriendo enfrentar la finitud de la existencia, su condición de vulnerabilidad, ¿no? Su condición de estar arrojados al mundo, ¿no? Y esto es algo que en el siglo XX, tanto el tema de la Primera como la Segunda Guerra Mundial, van a ir trayendo el pensamiento, ¿no? El tener que estar enfrentados ante la vulnerabilidad, ¿no? Ante la conciencia y la vulnerabilidad de la existencia, ¿no? Entonces, un gran pensador en relación a eso va a ser Martin Heidegger. 1927 escribe Ser y Tiempo, ¿no? Y Heidegger va a ir planteando este estatuto ontológico en el cual ya no va a llamar al ser humano, sino el Dasein, ¿no? El ser de la I, y ahí es la temporalidad, ¿no? El ser humano es un ser que se da en el tiempo y que precisamente piensa Heidegger, el ser humano ha caído en una vida inauténtica, ¿no? La tecnología, los medios de comunicación, las formas como han ido cambiando por la industrialización,
han ido haciendo que el ser humano se concentre en lo que tiene a la mano y lo que puede controlar y dominar, y creer de que el humano se define en relación al poder y la capacidad de lo que transforma, de lo que hace, cuando en realidad debería entender que el humano se juega en relación a responder a la pregunta por el ser, digamos, ¿no? O sea, el ser humano cumple realmente su condición de vida auténtica cuando este Dasein entiende que la temporalidad no es la temporalidad del tiempo del reloj de la producción, sino que es la temporalidad de el individuo consciente de su finitud, de su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la vida auténtica es la vida que se resiste a la velocidad que marca el tiempo de la producción, ¿no? Entonces, el ser y el tiempo tiene que ver precisamente con la recuperación, ¿no? A un nivel ontológico, fenomenológico. La palabra fenomenología acá entiéndanlo como la capacidad de un sujeto, una subjetividad, un individuo arrojado a la existencia y capaz de poder preguntarse acerca del sentido de las cosas, ¿no? Entonces, y que está incorporado a un cuerpo, ¿no? Esa fenomenología tiene que ver con una corporeidad, ¿no? Una corporeidad que es finita, limitada, que siente, que percibe, una corporeidad que envejece, ¿no? Que se deteriora, que se robustece, que se alimenta, ¿no? Que desea. Entonces, Heidegger va a ser un referente, sin duda, también para el existencialismo francés, ¿no? Pero definitivamente el existencialismo francés tiene, no solamente porque es francés y se da en París, tiene esta cuestión de la bohemia, tiene esta cuestión de el individuo de la calle, el individuo urbano, ¿no? Ya no es el ser humano del campo, no es el ser humano en abstracto, sino que es el ser humano que se enfrenta a problemas que solamente un individuo de la gran urbe, que cae en el anonimato, que cae en el sedentarismo, que cae en el apuro y el apremio de todo está controlado por tiempo, ¿no? En la empresa, la fábrica, los trenes, el paso del autobús, etcétera, etcétera. Todo está cuantificado, ¿no? Todo está definido. Cuánto se sirve en una taza de café, ¿no? Cuánto viene en el paquete de sal, de azúcar, de arroz, ¿no? Entonces, el urbanitas, ¿no? El individuo urbano, el de ciudad, se va enfrentando a condiciones propias de su tiempo y que nunca, por más que el Imperio Romano fuera extenso, el siglo de las luces en Francia, o el desarrollo del siglo XIX, nunca el ser humano había enfrentado esta aceleración del tiempo. Claro, para nosotros si pensamos la década de los 40 nos parece no tan acelerada, nos parece bastante lenta. Imagínense nosotros ya lo acelerado que estamos, ¿no? Pero para ellos el tiempo se había acelerado de una forma cuasi abismal, digamos, ¿no? Inmensa. Entonces, lo que está pensando Sartre no es al individuo de a pie, en el sentido coloquial de la persona del campo o una persona que no está en la ciudad. No, él está pensando exclusivamente en el urbanitas, en el individuo que recorre las calles, que se siente en los cafés, que discute ideas y que también busca negar, obviar, evadir, ¿no? Esta palabra tienen que subrayarla, ¿no? La evasión como forma de existencia, porque el peso de la existencia, y el peso de la existencia tiene que ver en el existencialismo con la libertad, le genera una carga al ser humano que no quiere aceptar, que no quiere entender, que no quiere de algún modo abrazar, ¿no? O sea, la vida pesa, pero pesa, entiéndanlo, no en el sentido de los problemas solamente de las deudas o de la familia o de no haber logrado las metas que uno ha querido, sino tiene que ver con el peso que se va formando por una vida que no asuma su libertad. Y acá vamos a ir entendiendo la forma muy particular que tiene el existencialismo para entender la libertad, porque no es la libertad de los libertarios, no es la libertad de la visión liberal, ¿no? Tanto en su vertiente política como en su vertiente económica, ¿no? Sino que es una libertad mucho más profunda, mucho más ontológica en el sentido de que
es lo propio de la existencia, ¿no? La libertad es la condición de la existencia humana. Solamente el ser humano tiene esa condición. Ningún otro ser posee esa condición. Entonces, el existencialismo es un humanismo, es una charla que intenta acercar al público de a pie, a las personas en general, ¿qué es eso llamado existencialismo? ¿No? Eso que se ha puesto tan de moda, como les decía al comienzo del video, ¿no? Que todo el mundo habla, que todo el mundo discute, que, o sea, la ropa comienza a ser existencialista, la actitud existencialista, la música existencialista, el cine existencialista, ¿no? Piensen, por ejemplo, el desarrollo del film noir, ¿no? Nunca se había visto películas donde los protagonistas fueran malos, o por lo menos no era usual en el cine. Y comienzan a aparecer, ¿no? Una serie de películas donde los personajes son personajes que serían los antagonistas, o sea, los malos, ¿no? Y las malas son las protagonistas. Entonces, eso no era usual en el cine, porque en el cine era usualmente chico bueno, conoce a chica buena, y aparece el antagonista, que es chico malo, que intenta separar a la pareja, ¿no? Esa es la estructura narrativa de muchas de las películas, digamos, de Hollywood, ¿no? Pero en esa época comienzan a aparecer personajes que por el alcohol, o por apuestas, o por malas decisiones, tienen vidas desastrosas, pero aparece la oportunidad, la posibilidad de repente tener otra vida, ¿no? Entonces se emocionan, se enamoran de la posibilidad de cambiar su destino. Entonces son historias que tienen matices claroscuros que no suelen tener estas visiones más diáfanas, ¿no? O más transparentes del cine, y más bien, como les digo, en esa época va a comenzar a sentarse lo que se conoce como el film noir, ¿no? El cine negro, ¿no? Que van a tener personajes que van teniendo matices y características que están conflictuadas, contradictorias, irresolutas, ¿no? Pero no me quiero extender en eso porque no es una clase sobre cine, aunque sería interesante seguir haciendo las relaciones, ¿no? Entonces, como les digo, es un texto de divulgación, y eso hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Es Sartre intentando acercar a la persona de a pie, a la persona común y corriente, a nosotros. ¿Qué es eso llamado existencialismo? ¿Por qué se ha extendido tanto? ¿Es simplemente una palabra de marketing, ¿no? O sea, una palabra mercadeada, o sea, una palabra que el mercado ha absorbido y que sirve para vender? ¿O realmente estamos ante un concepto que tiene un sustrato y que tiene un peso sobre el que hay que atender y que hay que estar atentos, digamos, ¿no? Entonces, comienzo citando al propio Sartre. Lo que complica las cosas es que hay dos especies existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jasper y a Gabriel Marcel, de confesión católica. Y por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran, y acá vean esta definición, ¿no?, que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. La subjetividad que hay que entenderla como el individuo, el sujeto particular. Ya no es la especie humana, ya no es la naturaleza humana, ya no es el ser humano como un concepto omniabarcador total, sino es un individuo. Un individuo que es una subjetividad que se tiene que enfrentar a su existencia, al peso de su existencia. ¿Por qué? Porque la existencia precede a la esencia. Lo que sea este individuo no está definido. Esta botella está definida. Esta botella es una botella. Tiene una capacidad, tiene una marca, tiene características, si es agua con gas, no es agua con gas, tiene una tapa, ¿no? Tiene un nombre de la marca. O sea, botella está definida. El ser humano no está definido. El ser humano es un sentido abierto para el existencialismo. Por eso no somos una mesa, no somos una taza de té. El ser humano es lo indeterminado, lo abierto. Entonces, lo que quiere pensar el existencialista es que la existencia precede a la esencia. Lo que somos no está determinado aún. Está por verse. Está por verse ¿cómo? ¿Dónde? En nuestras acciones. Por eso, la condición de la existencia humana es la libertad. El peso de la existencia humana yace en la libertad, porque nos constituimos en estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, es cierto, pero el existencialista le da mucho peso a que, a pesar de que pueden haber todos estos marcos, paradigmas, contextos, situaciones,
que pueden darnos mayores ventajas o desventajas estructurales, ¿no? Para poder desarrollar nuestras habilidades y capacidades. Para el existencialista es claro que nada de eso determina, ¿no?, lo que uno puede llegar a ser. O sea, uno podría decir, mira, yo hubiera sido abogado, pero como fui pobre... No, no, en el existencialismo es la existencia precede la esencia, ¿no? O sea, como diría Sartre, y lo vamos a ver en el texto en la segunda parte, ¿no? Uno es lo que permiten que uno haga de sí mismo, ¿no? ¿Quién permite? Las circunstancias, los contextos, la cultura, la sociedad, ¿no? O sea, cada persona tiene contextos diferentes, pero es lo que hacen con uno. En el sentido, ¿a qué se refiere que es lo que hacen con uno? Es que todas esas circunstancias uno no determina dónde nació, quiénes son sus padres, qué oportunidades tiene, eso uno no lo determina. Lo que sí es lo que uno hace con lo que hicieron de uno, dice Sartre, ¿no? Uno es lo que uno hace con lo que hicieron de uno. O sea, todas esas condiciones que alguien podría usarlas como excusas, pensaría el existencialista, excusas para decir, no, o sea, yo sería un gran corredor, o un gran futbolista, o yo sería un escritor, o yo he estudiado filosofía, o yo hubiera hecho A, B, C, D, si es que, no, dice el existencialista. La esencia no precede a la existencia, es la existencia la que precede a la esencia. No hay nada que nos determine, piensa el existencialista. Esto es discutible, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero vean la profundidad y la complejidad de la tesis. O sea, de qué forma el existencialismo hace match, se vincula con la libertad, ¿no? O sea, nada nos define, solamente nuestros actos. Nosotros elegimos qué hacer con el peso de la existencia. O dejamos que el peso de la existencia nos abrume, ¿no? Hay una novela clásica de Sartre, La náusea. La náusea tiene que ver con el hastío, el cansancio de una vida monótona, de una vida sin sentido, de una vida que se repite, de una vida que no permite acontecimientos, rupturas. Para que pueda haber esos acontecimientos, esas rupturas, el sujeto tiene que estar en capacidad de poder vivir. ¿Y qué cosa significa un sujeto que está en capacidad de poder vivir? Que está consciente de su libertad, del peso de su libertad, que lo que es lo que decide hacer. O sea, acá hay una cuestión de praxis. Si el marxismo pensaría que el proletariado está amarrado porque el empresariado es el que domina las condiciones de la existencia, ¿no? Lo que diría el existencialista es no, el sujeto está arrojado a la libertad. Y como está arrojado a la libertad, tiene que actuar. Tiene una praxis, una acción, como veíamos con Aristóteles, que te empuja a decidir, que te empuja a elegir, que te empuja a asumir las consecuencias de las acciones que realizas. Entonces, la autenticidad de la existencia es lo que el existencialista busca, y lo que busca evadir es más bien la mala fe. ¿Qué cosa es la mala fe? El poner reparos, el decir, es que yo no pude porque es que no se me permitió, es que no tuve las circunstancias, los hechos. No, la libertad es siempre la condición de la existencia, siempre podemos elegir. Incluso cuando nos niegan a elegir, tenemos la posibilidad de asumir eso, esa imposibilidad. Yo sé que puede sonar contradictorio, pero vamos a tratar de irlo explicando en esta semana. Paso a otra cita de Sartre. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal. El hombre, en Kant, resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de naturaleza, como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. Como ven, él está haciendo esta descripción de que no es solamente el tema de Dios, el tema de la esencia precede a la existencia, sino que en el racionalismo
moderno, en el pensamiento racional moderno, también la ontología presupone que existe el ser humano, el hombre, como un universal, como le decía hace un momento. Y él precisamente lo que está cuestionando es la preexistencia de este universal. Entonces, el problema del existencialismo no es con Dios, sino es con la idea de que exista algo que nos defina, algo que nos determine, que nos precondicione, que exista una esencia que defina nuestra existencia. Es más bien lo contrario, lo que somos se determina en relación siempre a nuestra existencia. Nuestra existencia es que estamos arrojados hacia la libertad, ¿no? Cito nuevamente a Sartre. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo, ¿no? Vean, lo importante que es para Sartre, ¿no? La idea de que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace, ¿no? Entonces, para Sartre es clarísimo que no estamos determinados o definidos previamente. Acá tenemos una imagen, ¿no? En el París de la Sorbona, Simone de Beauvoir con Sartre. Hay todo un tema con Simone de Beauvoir que seguramente voy a mencionar en clase y no me quiero extender ahorita para no hacer más largo el video, pero son una pareja intelectual, afectiva, importante en el siglo XX, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, ¿no? Continúo. Entonces, hay que tener presente que el existencialismo, más que una postura teórica o conceptual, implica asimilar una forma de vida, es decir, una forma de actuar, la cual se denomina autenticidad, como habíamos dicho. Ser auténtico no implica responder o actuar en relación con una esencia o condición primera, Dios o la naturaleza humana, que nos define y determina. No somos por ello un objeto fijo y determinado tal como lo son una silla o una mesa. Somos libres y si bien podemos por la mala fe negarnos esta condición, ¿no? Ya hemos explicado, la mala fe es la manera en que tenemos de negar nuestra libertad, ¿no? De no querer asumir el peso de la libertad. Entonces, por eso usamos la mala fe. ¿Qué cosa es la mala fe? Esta cualidad o esta condición de siempre decir, no, es que no soy libre, estoy condicionado, estoy predeterminado, yo no tengo la capacidad o la posibilidad de reconfigurar las condiciones de mi existencia, ¿no? Ya estoy predefinido por mi clase social, económica, cultural. Cuando piensas, esto no es cierto, ¿no? Entonces, y si bien podemos por la mala fe negarnos esta condición, cuando más pronto aceptemos que estamos como arrojados a la existencia, más pronto podremos asumir en toda su profundidad nuestra libertad, ¿no? Y este es un peso que hay que ir asumiendo, ¿no? El de la libertad. Entonces, más bien implica que asumimos nuestra libertad en toda su complejidad e indeterminación. Por ende, nuestra condición existencial se define en relación con nuestras acciones. De modo que no existe algo que nos define y condicione de forma esencial o natural. Lo que somos es producto tanto de nuestra toma de decisión, así como asimilar nuestra existencia en nuestra condición primordial en estar abiertos a la vida, lo que implica elaborar de forma permanente la tarea de constituirnos. O sea, hay que hacernos. O sea, el hacernos forma parte de la libertad, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? No está dicho, no está determinado, no está condicionado por nada. Nosotros tenemos que asumir precisamente esa condición de estar arrojados a la vida y de esta suerte de precariedad en el sentido de que no hay nada que nos determine, ¿no? Somos precarios en el sentido de que no hay algo que ya esté dado. Lo que está dado es simplemente nuestra libertad, ¿no? Entonces, no,
¿Qué columna sostiene nuestra casa? No, no hay columnas ni hay casa. Estás arrojado al mundo y tienes que ir articulando sentidos, ir armándote un lugar en el mundo, ir haciéndote un lugar en el mundo. Por eso es importante tener el carácter suficiente para asumir el peso de la existencia, ¿no? Entonces, para Sartre, es muy importante que nosotros podamos ir comprendiendo qué significa este no estar determinado, ¿no? Y esto es lo que me gustaría en esta primera parte, en este martes de clase, que ustedes puedan ir comprendiendo, entendiendo, ¿no? El hecho de que el existencialismo no fue simplemente una moda pasajera, sino que fue un pensamiento que fustigó, cuestionó mucho de lo que hasta ese momento se entendía por la realidad de la existencia humana, ¿no? Precisamente los existencialistas van a ir desarticulando, desmontando, cuestionando, criticando todo aquello que se asume como lo humano, porque no existe lo humano, como estamos viendo. Existen individuos que asumen su libertad, su existencia y la asumen en toda su complejidad, ¿no? Acá tenemos una cita, y con esta cita terminamos. Esta es una imagen ya de los 60, ¿no? De la revolución, cuando aparece la revolución cubana, a finales de los 50, Sartre apoya la revolución cubana y como ven, acá está con el Che Guevara, Simón de Beauvoir, ¿no? Y tienen una charla, esa imagen es bastante famosa, y por más que haya estado equivocado Sartre en su apoyo a la revolución cubana, lo cierto es que él está siempre políticamente, activamente, tomando una postura, ¿no? Y eso es una coherencia dentro del existencialismo, ¿no? O sea, no puede haber medias tintas, no puede haber, a ver, déjame ver, no, 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 no. O sea, te lanzas, te arrojas, no de una forma desesperada o sin pensar o sin cavilar o sin reflexionar. No es no ser prudente, sino el existencialista siempre tiene una posición, una postura, y eso es algo que es fundamental para Sartre, ¿no? Una vida auténtica implica que uno siempre tome una postura y no puede no tomar una postura. Más bien, la mala fe hace que la conciencia quiera negar el peso de esa postura, de esa posición, de decir, esto está mal, pues está bien, el nacionalsocialismo está mal, ¿por qué está mal? Está mal por tal razón, ¿no? Apoyamos tal revolución por tal razón, apoyamos tal movimiento político-social por tal razón. Entonces, siempre es importante, piensa Sartre, que una persona tome posición, ¿no? Porque eso refleja la condición de su libertad, de su existencia, ¿no? Dice, pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible. Y el hombre será, ante todo, lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser, pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Vean, acá no es que simplemente se despliegue nuestra voluntad. Entonces yo quiero ser médico y voy a lograr ser médico. Quiero ser abogado, voy a ser abogado. Quiero ser maratonista, voy a ser maratonista. No, la libertad no es el despliegue de la voluntad. La libertad es asumir las condiciones de la libertad, el peso de la libertad, ¿no? Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme, todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es. O sea, vuelvo a repetir, lo que somos es lo que nos han permitido ser con lo que hicieron de nosotros. Entonces, uno tiene que hacerse responsable de eso. Alguien diría, no, pero profesor, ¿cómo yo me voy a hacer responsable de lo que otros hicieron de mí? Ese es el peso de la existencia, ese es el peso de la libertad. Nosotros tenemos que asumir lo que hicieron con nosotros. Que lo que somos es lo que hicieron de nosotros, sí, pero también nosotros asumimos ese peso de la libertad, ¿no? Entonces, vuelvo acá a repetir, yo puedo querer espontáneamente que lo que se llama voluntad, perdón, discúlpenme que acá me ordené.
Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia, ¿no? Acá me quedo el día de hoy. Les agradezco por su tiempo, por su interés. Muchas gracias, ya nos estamos viendo en clase. Cualquier pregunta la resolvemos ahí. Espero que les siga interesando este tema del existencialismo y que puedan terminar el texto de Sartre, ¿no? Nos vemos, cuídense.